SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 10 de diciembre a escuchar nuestra conferencia con el tema Fundamentos Generales para la Conformación de los Conductos Radiculares, con el maestro Daniel Duarte Íñigo. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Educación Continua a Distancia. El día de hoy tenemos como fondo al Museo del Eco, que es un museo que forma parte de el número de museos que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. Este museo está en la colonia San Rafael y bueno, el museo es construido por Matías Goeritz, que fue un escultor, poeta, historiador, arquitecto, le encantaban las artes. Es un mexicano que tiene origen alemán y edificó este museo que está enfocado mucho al arte experimental y comenzó con la intención de expandir el negocio de las artes en nuestro país, y luego fue restaurante, club nocturno y todo esto con el afán de que subsistir y apoyar a las artes, ¿no? En 2004 la UNAM compra el edificio y reabre sus puertas como el museo que le estamos comentando para difundir el legado arquitectónico de Goeritz, ¿no? El día de hoy tenemos al maestro Daniel Dual Íñigo. Él es cirujano dentista por la Facultad de Odontología. Tiene la especialidad en endodoncia en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología, la maestría en Administración de Sistemas de Salud por la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM. Es también profesor de asignatura de endodoncia en nivel licenciatura y es coordinador del área de endodoncia en la especialidad de odontología restauradora en la División de Estudios de Posgrado. Es también profesor del diplomado, preparación y obturación del sistema de conductos de esta facultad. Este también se imparte dentro de la UNAM y en Oaxaca. Bueno, además es líder de opinión de la marca Dentsply y el día de hoy nos acompaña con el tema Fundamentos Generales para la Conformación de los Conductos Radiculares. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a platicar sobre los fundamentos para la conformación de los conductos radiculares. Entonces, si así lo tienen bien, vamos a empezar con la plática. Perfecto. Me gustaría empezar esta plática recordando los 3 pasos importantes en los tratamientos de conductos, que es el acceso, después la limpieza y la conformación, y por último la obturación. Siempre son estos 3 pasos, siempre es secuencial, siempre con este orden. Si empezamos bien el acceso, la limpieza y la conformación se nos va a facilitar, y si hacemos una buena limpieza y conformación, la obturación va a ser adecuada, rápida, y con estos 3 elementos realizados de una manera exitosa, vamos a tener un tratamiento de conductos predecible. Es importante que en el tratamiento de conductos tengamos un aislamiento absoluto, con grapa, dique, y a mí me gusta sellar esa separación que puede haber entre la grapa, el dique y el diente con un material que selle completamente esas fisuras que puede haber, para que no se filtre saliva a la cámara pulpar o a los conductos radiculares. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre la conformación, un paso importante en la terapéutica endodóntica. Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes. Los lineamientos y la técnica de conformación de los conductos no es de ayer, viene de décadas atrás, del siglo pasado. En el 69, con el Dr. Klemm, dio a conocer la técnica Step Preparation, ápico coronal,
En el 74 el doctor Schilder nos habla ya sobre el concepto de cleaning and shaping, de la limpieza y la conformación de los conductos radiculares. En el 80 Marshall y Papin nos dan a conocer la técnica coronoapical. Y en el 88, en el 85 y en el 88 el doctor James Rand saca un artículo sobre fuerzas balanceadas, movimiento de las limas de fuerzas balanceadas para conformar los conductos. Quisiera hablar un poco sobre el artículo de Schilder, que es un clásico, que es 1974. Hoy día estos postulados rigen mucho de cómo hacer para realizar una buena conformación en los conductos. Nos empieza a decir que cada conducto es diferente. Esto es, nosotros tenemos que acoplarnos tanto en las técnicas como en los procedimientos como en el instrumental para cada caso en particular, pero ciertamente hay unos principios constantes. Nos habla sobre que la conformación de los conductos debe ser cónica, en forma de embudo, siendo más estrecha en el CDC o en la porción apical y más amplia en la entrada del conducto o en el tercio cervical. Se deberá tratar de conformar y tocar todas las paredes del conducto, y algo muy importante, se deberá seguir la anatomía original del conducto y obviamente conservar el foramen apical en su localización original. Estos son fundamentos del 74 del doctor Schilder, y hay diferentes investigaciones, artículos. Lo que hacen es hacer un microscan de los conductos radiculares antes de la conformación, después de la conformación, y después sobreponen estas dos imágenes, como vemos en esta diapositiva, donde la A vemos conductos de un molar inferior, los mesiales, en la B conformados, y después sobreponen en la C para ver cuántos de las paredes del conducto fueron tocadas, si se realizó esa conformación en forma de embudo, cónica, y si se puede preservar, si se preservó la anatomía original del conducto. Después, en el 2002, el doctor Rudel también nos da algunas pautas para realizar esta conformación. Empieza diciendo que antes de nosotros realizar el tratamiento de conductos, debemos de analizar la viabilidad periodontal y protésica. Si ese diente no puede estar en boca por razones periodontales o protésicas, pues obviamente no se realizará el tratamiento de conductos. Tener un buen acceso, como lo dije antes, y los objetivos mecánicos de la conformación nos menciona nuevamente conicidad continua, mantener la anatomía original. Entonces son postulados que aún hoy en día rigen nuestra actividad en la conformación de los conductos. Nos menciona la bondad que tiene la conformación de los primeros dos tercios coronales, el tercio cervical y el tercio medio. Las bondades que da esta técnica coronoapical es que incrementa la percepción táctil y el control del tercio apical, que es un tercio bastante especial y bastante cuidadoso en el ámbito de tener cuidado en nuestro límite y nuestra amplitud al conformarlo. Aumenta la limpieza, ya que vamos desinfectando, desintoxicando el conducto por tercios, tercio cervical, tercio medio y al último tercio apical, y esto va a ayudar para remoción del barrio dentinario y disminuye la posibilidad de poder proyectar irritantes, bacterias, subproductos a tejidos periapicales, y eso se puede traducir en menor posibilidad de dolor posoperatorio. Muy importante es, una vez realizado el acceso, el primer instrumento que debe de ir al conducto es un instrumento delgado, una lima delgada, para explorar el conducto. Entonces, algunos objetivos
básicos para limpieza y conformación van a ser remoción del tejido blando y duro infectado, remoción del tejido pulpar inflamado, propiciar el acceso a los irrigantes desinfectantes, llámese hipoclorito de sodio, crear espacio para alojar medicamentos, llámese hidróxido de calcio, y posteriormente la obturación con gutapercha. Y algo muy importante, preservar la integridad de la estructura radicular. Entonces nosotros vamos a realizar el tratamiento de conductos, ya sea biopulpectomía o una necropulpectomía, para bajar el conteo bacteriano de los conductos radiculares. El doctor Peters en el 2017 da un enfoque sistemático para la conformación de los conductos radiculares, y me voy a apoyar en esta plática con estos lineamientos que da el doctor Peters. El primero es análisis de la morfología interna del caso. Esto es, nosotros sabemos que, afortunado o desafortunadamente, los conductos radiculares no son lisos, no son unos tubos rectos, es un sistema de deltas apicales, conductos accesorios, que tenemos que tenerlos en mente. Debemos de analizar las posibles curvaturas que pueden existir en el diente que vamos a tratar, curvaturas que posiblemente no se vean radiográficamente, como son las curvaturas que pueden existir en los conductos mesiales de los molares inferiores, curvaturas que van hacia la línea media. También tener en cuenta que los conductos radiculares en los cortes transversales, en la visión transversal, no son generalmente circulares. Pueden ser ovales, pueden ser en forma de punto y coma, en forma de C, irregulares. Y también vemos que los conductos radiculares, esa forma puede ir cambiando según el tercio donde vamos a estar trabajando. En el tercio cervical pueden ser circulares, y después el tercio medio y apical pueden cambiar su morfología. Vemos que tenemos una infinidad de variantes de los conductos en una sola raíz, como vemos en esta imagen del doctor Ordinola. Vemos las variantes que puede haber en los conductos en una sola raíz. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, y tener en cuenta que nosotros vamos a conformar el conducto, y ciertamente van a haber zonas donde no va a llegar esa lima a poder limpiar partes de las paredes del conducto. Como nos dice el doctor Peters en el 2004 en un artículo ya clásico, que en la instrumentación mecánica se deja del 35 al 40% de las paredes del conducto sin tocar. Entonces todas esas paredes que dejamos sin tocar en la instrumentación con las limas, ¿cómo podemos compensarlo? Pues con el irrigante. Por eso es importante la irrigación copiosa y muy frecuente con hipoclorito de sodio. Por eso es conformación y limpieza. La conformación se hace con las limas, y la limpieza también con las limas, pero con el irrigante, que es fundamental. Entonces nosotros tenemos que analizar el caso en específico, un segundo premolar superior, ver que si en una radiografía ortorradial vemos algún tipo de variante o algún tipo de incógnita en la morfología de las raíces, hacer una disto o mesio radial para ir analizando a qué nos vamos a enfrentar. Y a final de cuentas vemos variantes como 3 conductos en un segundo premolar superior. Cuando vemos una radiografía que el conducto se pierde, en este ejemplo en el tercio medio, no es que ahí se calcificó el conducto, sino que ahí se está bifurcando en 2 o en 3 conductos. Luego, exploración del conducto. Una vez que realizamos el acceso, nosotros tenemos que explorar el conducto con limas delgadas, una 8 o una lima 10. Se considera, se puede precurvar la lima, la 8 o la 10, para poder facilitar la exploración de este conducto. Una vez explorado el conducto,
vamos a ver si son necesarias modificaciones cervicales. Modificaciones cervicales que se pueden realizar con nuestras puntas ultrasónicas diamantadas, o con las Gates Glidden, o con limas abridores de níquel titanio, ya sean rotatorias o manuales, para poder eliminar esas interferencias cervicales y que nuestras limas puedan deslizarse de una manera mucho más amable en el conducto radicular. El punto 4 a mi consideración es uno de los puntos de mayor relevancia. Este puede decidir si un tratamiento de conductos es exitoso o no es exitoso, y es la negociación y permeabilidad del conducto. Según el glosario de términos endodóncicos de la Asociación Americana de Endodoncia, vemos que la permeabilidad apical es una técnica en la que la porción apical del conducto se mantiene libre de escombros mediante la recapitulación con una lima de diámetro pequeño a través del foramen apical. Cuando decimos lima de diámetro pequeño, estamos hablando de una lima 8 o una lima 10. La recapitulación es llevar esta lima de pasaje antes y después de la conformación del conducto con limas de un mayor calibre. Como lo dice en esta definición, reintroducción de limas de diámetro pequeño durante la conformación del conducto para mantener el área apical limpia y permeable. Y una lima de pasaje se define como una lima de diámetro pequeño que puede moverse pasivamente a través de la constricción apical sin ampliarla. Eso es muy importante. Es una lima pequeña que no va a estar conformando el conducto, va a estar libremente a través de la zona apical. Esto es muy importante tenerlo sustentado con investigaciones. Y en este artículo del 2018 concluye que mantener la permeabilidad apical en los molares con pulpa necrótica y peritonitis apical se asoció con un menor dolor postoperatorio en comparación con la ausencia de esta permeabilidad apical. Entonces, es importante tener la permeabilidad apical sin tener riesgo de un dolor postoperatorio solo por tener esta técnica de permeabilización. En otro artículo nos enumeran algunos factores que pueden afectar el pronóstico de nuestro tratamiento de conductos no quirúrgicos. Y un punto importante es poder tener esta permeabilización del conducto. Y se ha visto que cuando no tenemos esta permeabilización del conducto, el pronóstico del diente puede caer. Otros beneficios de tener permeable el conducto radicular es que durante nuestra irrigación con hipoclorito se pueden formar burbujas en el conducto que impiden que el irrigante pueda penetrar, puede llegar al tercio apical. Por lo tanto, se han visto en diferentes estudios que colocando o llevando una lima de pasaje, una lima 10, nos puede favorecer para que el irrigante pueda llegar a este tercio apical. Como les había comentado, se forman acúmulo de tejido de barrido dentinario que forma una burbuja, un vapor de amonio y dióxido de carbono que hace que el hipoclorito no pueda penetrar en tercios apicales. Entonces, con la lima de pasaje realizamos una permeabilización y, como vemos en la imagen, el conducto puede ser penetrado por el irrigante en tercios apicales, que es muy importante a final de cuentas que todo el conducto desde el tercio cervical hasta el tercio apical puede ser irrigado con este agente desinfectante. Entonces, una vez que nosotros obtenemos la negociación y la permeabilidad del conducto, podemos determinar la longitud de trabajo. Y la longitud de trabajo, como sabemos, primero la obtenemos mediante nuestra radiografía inicial, que obtenemos la conductometría aparente con una regla milimétrica,
llevamos desde el ápice radiográfico hasta el borde incisal o hacia una cúspide si es un diente multiradicular, y a esa distancia, a esa longitud, le podemos restar de 0.5 a 1 milímetro. Esa va a ser nuestra medición aparente o conductometría aparente. Ya la conductometría real de trabajo o la longitud de trabajo es la comprobación visual, tanto clínica como radiográficamente. Esto es, vamos a comprobar que nuestra lima, nuestro tope de la lima, esté llegando a nuestra referencia anatómica, que puede ser el borde incisal, alguna cúspide mesiovestibular, distovestibular, etc. Y ver radiográficamente que estemos en ese punto deseado, en ese punto en la terminación del conducto. Como comenté hace unos minutos, el ápice y la zona periapical ciertamente es uno de los tercios más delicados y donde mayor cuidado debemos de tener durante la conformación de los conductos. Tenemos diferentes puntos morfológicos, esto es, tenemos el ápice anatómico, que es la punta de la raíz. Nosotros vemos dientes extraídos y es donde termina la raíz. El ápice radiográfico es este ápice anatómico, esta punta de la raíz, pero vista desde una radiografía. Y el foramen apical va a ser el orificio principal donde el conducto radicular va a terminar. Entonces vemos que es diferente el ápice que el foramen apical. Y tenemos el famoso CDC, que es la unión del cemento y la dentina en el conducto. Es la zona, el área donde convergen dentro del conducto el cemento y la dentina. Y está la constricción apical, que tomado del glosario de la Asociación Americana de Endodoncia nos dice que es la porción apical del conducto radicular, teniendo el diámetro más estrecho del conducto. La posición puede variar, pero generalmente nos comentan que es de 0.5 a 1 milímetro de distancia con respecto al foramen apical. Entonces, en este esquema podemos ver el ápice radicular, que no está en el mismo sitio que el foramen, y el foramen tampoco está en el mismo sitio que la unión CDC o la máxima constricción apical. Nosotros, ¿dónde deberemos llegar? ¿Dónde va a ser nuestro límite apical para la conformación, para la irrigación y para la obturación? Pues ese es un tema de debate, pero lo que sí es que necesitamos nosotros llegar y establecer un punto de trabajo que sea en el CDC o la máxima constricción apical. Como en este esquema lo vemos, lamentablemente la unión de cemento y dentina del conducto puede variar de pared a pared. Entonces esto hace que se nos dificulte poder llegar a establecer un punto de conformación y de obturación. En esta foto vemos el ápice y señalado con una flecha verde el foramen, pero ahí no es donde vamos nosotros a trabajar. Donde tenemos que trabajar, donde va a ser nuestro límite en la conformación, va a ser esta constricción apical o CDC. Aquí lo vemos nuevamente, el ápice está en una parte, el foramen, pero esa no va a ser nuestro límite. Nuestro límite, como les dije, es el CDC o la máxima constricción apical, y este debate de hasta dónde va a llegar nuestra lima viene desde el 73, 82 con profesores, gente notable en la endodoncia como el Dr. Ingold, el Dr. Wayne, el Dr. Langeland, que decían unos que era en el CDC nuestro límite, otros que en la constricción apical, y hay muchos estudios sobre esto. El Dr. Ricucci, por ejemplo, nos otorga unas imágenes histológicas muy relevantes para ver hasta dónde nosotros podemos establecer este límite apical. Y vemos, por ejemplo, en esta imagen que nuestro CDC en una pared está en un nivel y en la otra está en otro nivel. Entonces eso complica determinar cuál va a ser nuestro límite apical. En este otro corte vemos el ápice radiográfico, el foramen y el CDC.
Cuando tenemos una resorción radicular externa, muchos de estos puntos anatómicos se pierden totalmente. Entonces es a veces muy difícil que en una radiografía, sin ayuda de la tecnología, poder determinar la longitud de trabajo de una manera más exacta. Esto sería ideal, este corte histológico donde nos menciona el ápice radiográfico, está el foramen, pero miren, tenemos la unión CDC, donde coinciden en las diferentes paredes y coincide con la constricción apical. Entonces aquí está coincidiendo el CDC con la constricción apical, que ahí sería nuestro límite de trabajo. Otras dificultades que tenemos para establecer nuestro límite de trabajo, nuestra longitud de trabajo, son cuando tenemos dientes, por ejemplo, superiores, que hay algunas complicaciones para visualizar el término de la raíz por hueso cigomático, por algunas estructuras anatómicas que no nos dejan ver de una manera puntual el término de ese conducto. Y a final de cuentas, la imagen radiográfica puede ser subjetiva. Para unos la imagen, la longitud de trabajo puede estar bien, para otros corta. Entonces eso hace difícil también determinar esa longitud de trabajo. Curvaturas que no están hacia mesial distal, sino que están hacia vestibular o palatina, que no la podemos visualizar en la radiografía, también pueden ser un obstáculo para determinar fehacientemente la longitud de trabajo. Entonces, apoyarnos del localizador, el de ápice, creo que es una gran ventaja, porque nos puede reducir el número de veces que vamos a tomar radiografías al paciente. Esto es, si nosotros sabemos utilizar un localizador de ápice, el porcentaje de veracidad de esa lectura es de hasta 98%. Entonces, podemos reducir el tiempo transoperatorio y podemos muchas veces diagnosticar perforaciones o fracturas con el localizador de ápice. Hay muchos artículos que hablan sobre el localizador de ápice. Este, por ejemplo, nos dice que la mayoría de los localizadores pueden registrar el punto donde los tejidos del ligamento periodontal comienzan fuera del conducto radicular. Otros artículos, otras investigaciones nos confirman que localizadores de ápice son capaces de determinar la constricción apical. Entonces, yo sí creo que una herramienta que nos puede ayudar para tener predecibilidad o ser nuestro tratamiento de conductos predecible es la utilización de los localizadores de ápice para determinar nuestra longitud de trabajo. Como saben, hay dos cordones, uno va con un gancho a la comisura de la boca del paciente y otro va a la lima para que se registre nuestra longitud de trabajo. Entonces, como hemos visto, es un concepto equivocado el pensar que el conducto radicular ocupa la misma zona del ápice, ¿sí? El ápice y el foramen y la constricción apical del CDC se encuentran en diferentes puntos anatómicos. Y hay muchísimos artículos donde nos dice la distancia entre el ápice y el foramen, o entre el ápice y la máxima constricción apical, que en este artículo del 2014 nos dice un promedio de 0.8, 1 milímetro, va entre 0.5 y 1 milímetro la distancia del ápice a la constricción apical. Y se reafirma esto con fotos donde vemos el ápice y el foramen que pueden estar hasta 3.4 milímetros de distancia, ¿sí? Una vez que determinamos la longitud de trabajo, vamos a preparar el famoso glide path, que a final de cuentas el glide path se puede definir como un trayecto o crear una trayectoria de deslizamiento para el avance seguro de la punta del instrumento. Hacer un caminito, trazar un caminito para
que posteriormente empiecen a trabajar limas de mayor calibre. Esto se puede realizar con la instrumentación hasta longitud de trabajo con una lima 10, una lima 15, si es posible, si el conducto lo permite, una lima 20. Esto reduce el estrés torsional y cíclico de los instrumentos que vayamos a llevar para conformar el conducto y reduce también la obliteración del conducto. El punto 7 nos dice el doctor Peters que ya es la conformación del conducto per se. Entonces aquí ya es las técnicas de conformación, que actualmente la técnica que estamos empleando es la corona apical, y como lo vimos en los artículos del doctor Schilder, mantener la anatomía original del diente es un punto primordial, y ver que estemos centrados en el conducto, que tratemos de tocar la mayor parte de las paredes del conducto es importante. Actualmente el enfoque que se lleva en el tratamiento de conductos es un enfoque conservador, esto es tratar de preservar la mayor cantidad de diente posible, y más en esta área pericervical, que se ha visto que es un área importante para evitar fracturas radiculares. Entonces, si tenemos un cuidado al llevar nuestras limas, nuestra conformación, podemos evitar algunos errores como la transportación, la perforación, los escalones, la sobreinstrumentación, y es solo llevar paso a paso algunos lineamientos que nos mencionan autores para ser predecibles en nuestro tratamiento de conductos. Evitar esto, que es la zona de peligro, que habitualmente se encuentran en las raíces mesiales de molares inferiores o superiores, en la pared distal, porque nosotros, si no tenemos en cuenta esta área de riesgo, área de peligro, podemos perforar esta zona de la pared, como vemos en diferentes imágenes, como ejemplo en esta tomografía de un molar superior, vemos en la raíz mesiovestibular como la preparación ya está muy cerca de la pared distal de esta raíz mesiovestibular. Y en diferentes estudios vemos cómo nuestra conformación tiende a inclinarse, tiende a debilitar más esta pared distal en las raíces mesiales de los molares. En molares superiores, como vimos en la diapositiva pasada, en molares inferiores, como vemos en esta diapositiva, como señalados con flechas blancas, vemos la conformación que se está debilitando esta pared distal del conducto mesial. Hay infinidad de imágenes que lo corroboran. Entonces es importante tener una limado anticurvatura para poder prevenir estas perforaciones en esta área de riesgo. ¿Y con qué instrumental vamos a conformar el conducto? Pues tenemos las limas de acero inoxidable y limas de níquel titanio. Todas estas limas, estos instrumentos, están fabricados o por torsión o por tallado o desgaste. Hablando de limas, tenemos la lima tipo K, que es muy famosa, esta lima muy utilizada por diferentes motivos. Es importante saber que es una lima de acero inoxidable que está fabricada generalmente por torsión, y si vemos su diseño en la vista transversal es cuadrado, ¿sí? Su código es un cuadrado, como vemos en el mango de la lima. Tenemos el ensanchador, que a diferencia de la lima tipo K, tiene una sección transversal triangular y menos espirales que la lima K. La lima Hedstrom, que si ven, tiene un diseño de conos superpuestos, y que esta lima Hedstrom se utiliza para alisar paredes en conductos rectos, o también se puede utilizar para desobturar gutapercha en repeticiones de tratamientos de conductos. El doctor Ruan, como vimos en las primeras diapositivas, realizó
artículos, realizó estudios donde nos menciona los movimientos de fuerzas balanceadas y diseña una lima para estas fuerzas balanceadas, y en este diseño de lima nos da a conocer la punta modificada. Punta modificada es una punta guía, una punta no cortante. Esta punta guía o no cortante la tiene la lima Flexofile, que la lima Flexofile, a diferencia de la lima K, tiene un diseño de sección transversal triangular, por lo que le hace más flexible que la lima tipo K, y esta lima Flexofile tiene una punta guía que no la tiene la lima K. La lima K es una punta activa. Algunas diferencias que podemos ver a simple vista, si tenemos dos limas, una K y una Flexofile en nuestro bracket, pues lo que yo distingo es que la lima Flexofile, si ven en su mango en la parte de atrás, tiene el número 20, pero el cuadro está rellenado, y la lima tipo K tiene en el cuadrado tiene la 30, por ejemplo, en este caso, y no está rellenado. Esas son las diferencias que a simple vista yo puedo notar para distinguir una Flexofile de una lima K en la clínica. La FlexR es R por el Dr. Ruan, y esta es la lima diseñada por el Dr. Ruan, que es muy similar a Flexofile. Tiene una sección transversal triangular y su punta modificada. Yo utilizo este Clean Stand, que los beneficios que tiene, las bondades, es que las limas que no estamos ocupando al conformar el conducto están sumergidas en un agente desinfectante, ¿no? Se están en un medio ambiente idóneo, desinfectándose. Tenemos las Gates Glidden, que son fresas rotatorias que son utilizadas para conformar el tercio cervical y parte del tercio medio. Y tenemos estas limas manuales de níquel titanio, son bastante benéficas para poder conformar conductos curvos con las bondades de la instrumentación manual. Tenemos, como lo vimos en esta diapositiva, las Nitiflex, el sistema ProTaper manual, las limas Onyx R, todas son manuales, son limas que son fabricadas en níquel titanio y por ende tienen una mayor flexibilidad. Y las famosas fuerzas balanceadas, movimientos de fuerzas balanceadas, que son dos movimientos básicamente. El primero es un cuarto a favor del manecillas de reloj, y el segundo es 3/4 en contra del manecillas de reloj, haciendo una leve presión hacia apical. Entonces, en el primer movimiento es la penetración de la lima, y en el segundo movimiento hacemos el corte de la dentina, ¿sí? Esas son las fuerzas balanceadas que se utilizan para ir conformando coronal, de corona apical, el conducto radicular. ¿Por qué la lima es tan popular hoy en día? Porque tiene un abanico de posibilidades para los movimientos. Movimientos de fuerzas balanceadas se pueden hacer con las limas, de introducción, rotación y retiro, el famoso limado. Entonces tiene este abanico de posibilidades que lo hacen tan versátil a la lima. Y la técnica corona apical, ya hemos platicado un poco de sus bondades. Hace que eliminemos interferencia en el tercio cervical y medio. Esto nos va a permitir que vayamos desintoxicando el conducto por tercios. Esto puede reducir errores como la transportación, la perforación, aumenta la penetración de sustancias irrigantes al conducto, puede disminuir el estrés y posibilidad de separación de los instrumentos. Entonces son varias bondades que nos otorga esta técnica corona apical, que es la técnica que frecuentemente utilizamos o más utilizamos para la conformación de los conductos radiculares. En cuanto a los instrumentos rotatorios del níquel titanio, hoy en día hay una gama impresionante de sistemas rotatorios, y estos sistemas rotatorios están fabricados de níquel titanio, pero empiezan a tener
una modificación en su fabricación, otorgándoles cambios térmicos en esta fabricación de la lima, que le otorga mayor flexibilidad y resistencia a la lima. Entonces hay una gama impresionante de sistemas que hacen que poder conformar conductos sea un poco más amable, un poco más llevadero. Pues tenemos sistemas reciprocantes, que básicamente los sistemas reciprocantes simulan este movimiento de fuerzas balanceadas que nosotros hacemos con las limas manuales. Y por último, la calibración y ajuste apical. ¿Hasta qué lima llegar? ¿Hasta qué lima conformar el conducto? Es otro punto, otro tema amplio de discusión. Y hay un sinnúmero de estudios del diámetro en la zona apical del conducto, desde el estudio clásico del Dr. Cutler, y diferentes estudios se han hecho para ver cuál es el diámetro promedio de cada conducto en particular. Entonces, básicamente, cómo poder determinar hasta qué lima vamos a llegar depende de muchos factores. Uno es el anatómico, otro es que el irrigante pueda llegar a ese tercio apical, como lo describe el doctor Paquet, donde en un estudio observó que hasta una lima 35 en apical, nuestro irrigante va a poder penetrar toda la longitud del conducto y desinfectar de una manera adecuada. Entonces, uno es la morfología, otro es que el irrigante pueda llegar a esos tercios apicales para poder desinfectar, desintoxicar por completo el conducto radicular. Algo que es muy importante determinar es que la técnica de ajuste o de determinar hasta qué lima vamos a conformar el conducto mediante la técnica de la primera lima que ajuste en apical no es muy deseada, como le estipula este artículo. ¿Por qué? Porque hay interferencias a lo largo de las paredes del conducto en los tercios medio o cervical que va a alterar la percepción táctil de esta técnica. El estrechamiento irregular del conducto, restos de pulpa. Entonces, no se recomienda esta técnica para poder catalogar o poder diseñar la amplitud final de nuestro conducto radicular. Si bien podemos hacer ajustar una lima para ver el calibre de nuestra lima final, nuestra lima maestra, pero antes ya haber conformado tercio cervical y tercio medio para que no tengamos esas interferencias en el conducto en estos dos tercios coronales y medios. Y se ha visto también en un sinnúmero de estudios, en este estudio por ejemplo, que las dimensiones de los instrumentos disponibles no son compatibles en la mayoría de los casos para obtener una completa conformación apical para que nuestra lima toque el 100% de las paredes del conducto. El instrumental ideal, como dice este artículo, tanto punta como conicidad, para incluir todas las paredes del conducto, para la conformación apical demasiado grande y puede ser no es seguro para el uso clínico. Entonces, a final de cuentas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conformar, tenemos que tratar de tocar todas las paredes, siempre preservando la anatomía original del diente y apoyándonos mucho con la irrigación. Esto es, el irrigante tiene que estar antes y después de utilizar una lima en el conducto. Algunas recomendaciones para evitar fracturas de nuestras limas es siempre iniciar, como vimos, con limas delgadas tipo K o Flexofile, no forzar nunca los instrumentos dentro del conducto, limpiar los instrumentos después de cada instrumentación, verificar después de cada conformación la lima que no tenga algún tipo de distorsión y reemplazar los instrumentos frecuentemente para evitar fracturas cíclicas. Pues sería todo de mi parte, pues muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, es el momento de que nos envíen sus preguntas, si es que las tienen. Mientras agradecemos los saludos que tenemos desde Tijuana, desde Bolivia, de Hermosillo, Sonora. Y por aquí tenemos una que dice que si está a favor de los accesos tipo ninja. Y yo le pediría que nos explique a qué se refieren con esto, ¿no? Los accesos de ninja son accesos ultra conservadores que hacen un acceso diminuto. Estos accesos han venido a ser muy socorridos por algunos doctores. Estos accesos, si se hacen, se deben de hacer con microscopio o con magnificación del campo operatorio. A mí, en lo particular, no me encantan. Yo soy de la tendencia de ciertamente un acceso conservador, pero no en un acceso ninja que genera estrés a nuestras limas. Siento que no estamos limpiando o desinfectando de una manera adecuada cámara pulpar y todos los conductos radiculares, y hay estudios, hay artículos donde mencionan que no hay una diferencia significativa. Al final de cuentas se hacen estos accesos ninja para prevenir futuras fracturas dentarias. No se ha visto en diferentes artículos que no hay una diferencia significativa entre el acceso ninja y un acceso conservador. Bueno, seguimos aquí con los saludos desde Perú, saludos desde Monterrey, y no tenemos más preguntas, doctor. Yo nada más quiero recordarles que tenemos próximamente en febrero el Congreso de Salud Pública Bucal. Ya están abiertas las inscripciones para los carteles, y además tendremos un curso de redacción de textos científicos que va a ser impartido por el doctor William Murray dentro de este congreso. Entonces es importante que se inscriban, que no pierdan su lugar, y nuevamente, doctor, agradecerle su presencia. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Nos vemos hasta SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 10 de diciembre a escuchar nuestra conferencia con el tema Fundamentos Generales para la Conformación de los Conductos Radiculares, con el maestro Daniel Duarte Íñigo. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia.